Hay una palabrita que me quedó de una de las canciones, que creo que es la 78, que es pertenezco a ti. Y me parece que esas dos palabras, tres, pertenezco a ti, es como que en esas tres palabras, el peso que tienen esas tres palabras es increíble, porque pertenecer significa que no somos dueños de, pertenecemos a Dios. Entonces todo lo que nosotros encontremos en la palabra que tenemos que hacer, un poco lo que decías vos también, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, la elección de qué hacer con nuestro tiempo, no tratar de hacerlo todo nosotros, sino de esperar señales de parte del Señor en cuanto a cualquier decisión que tengamos que tomar. Todo esto tiene que ver con esa pertenencia, cuando no es o sea, como una consulta permanente en cuanto a las decisiones, las pequeñas y las importantes, todas tienen que ver. Cuando decimos que no tenemos que tomar justicia por mano propia, cuando dice mía es la venganza, dice el Señor, y no, nosotros querer tener esa decisión de, bueno, todas esas cosas. Y en Lucas 10:27 encontramos estas palabras: ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres, y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Uno de los problemas también de la humanidad es que no se aman a sí mismos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, comen lo que no tienen que comer, no hacen lo que tienen que hacer. Yo creo que Fernando se ama porque corre, y eso es correr. Correr es amarse, correr es ocuparse del físico. En algún momento él descubrió, ¿cuánto hace que corres? ¿Cuántos años? 7 años, 6 años. Más o menos. Claro, ¿y cuántos abandonaron de los que empezaron con vos? No. Claro, porque es difícil mantener una decisión, por más sabia que esa decisión sea. Paula siempre me dice a mí que cuando uno es mayor, de acuerdo a cómo te hayas ocupado de tu cuerpo, es como vas a llegar. Si uno no se ocupó nunca, si uno comió lo que no tenía que comer, exceso de peso, las rodillas sufren. Todas esas cosas que tienen que ver con la parte física también se trasladan a la parte espiritual. Porque si nosotros no alimentamos nuestro espíritu, si nosotros no buscamos del Señor, si nosotros no nos ocupamos, no preocupamos, sino nos ocupamos de que nuestro espíritu esté alimentado, es como el cuerpo, vamos a tener problemas de salud. Y cuando acá dice, ama a tu Dios con todo lo que piensas, qué importante que son los pensamientos. Nosotros podemos sentir, no importa lo que estoy haciendo, pero en realidad lo que estoy pensando, todas esas cosas sí tienen que ver con nosotros. Y acá dice, con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres. O sea, bien específico. Y hay diferentes formas de amor. Yo estaba pensando en comentar esto hoy como continuación un poco de lo que Ale nos trajo la semana pasada, que él hablaba de la iglesia, qué significaba la iglesia, que formamos parte de ese cuerpo, ¿no es cierto? Por eso en Juan 13:34 dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros. Está hablando la iglesia, ¿no? Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Yo creo que el hecho de que algunos no estén congregándose por diferentes razones, es como que nos da cosita, pero ¿por qué? Porque los amamos y porque decimos, ¿por qué no estará viniendo? ¿Qué le estará pasando? Y uno pregunta y dice, no está todo bien, pero hay como especie de porque es como que es un cuerpo que le falta un pedazo, le falta una mano, le falta una pierna, le falta, bueno, es eso, es que uno siente que hay una parte que está como debilitada de ese cuerpo.
Y otra versión dice, ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. O sea que, más que predicar la palabra, más que tener una expresión teológica, no discutir con un católico, con un maometano, no sé yo, con un musulmán, yo creo que el hecho de que haya amor en la iglesia, no en la iglesia como edificio, sino como el diario, preocuparnos unos por otros, es lo que nos identifica. Y Juan 13:35, que es este versículo que acabamos de leer, es un mandamiento, porque no dice, bueno, si tienen ganas, a los que les caigan bien, con los que tienen afinidad, sino que dice, este es el mandamiento principal, fundamental en la relación entre hermanos. Y lo contrario no es el odio, sino es la indiferencia. Cuando no me importa, o sea, me importa nada más que yo, me importa nada más que lo que a mí me está pasando, pero no hay una mirada en cuanto a las necesidades de los otros hermanos. En Mateo 22:36, dice, Jesús responde resumiendo todos los mandamientos en dos, amar a Dios y amar al prójimo. Si miramos los 10 mandamientos, los primeros hablan de nuestra relación con Dios y los otros hablan de la relación interna, no hurtarás, no matarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, etc. Los últimos 6 son todos referidos a las relaciones. Pero cuando uno ama, en realidad lo que está pasando es que no vamos a hacer ninguna de esas cosas, porque son todas cosas negativas las que se relatan en la ley que Dios le dio a Moisés y que Moisés transmitió al pueblo, ¿no? Prácticamente ya la actitud amorosa hace que no haga falta estar preocupándonos en lo que no tenemos que hacer, porque va a salir. Y eso no es humano a veces no es humano. Necesitamos de que el Señor ponga amor y interés, que ponga interés por el resto, porque humanamente a lo mejor no nos sale. Hay personas que sí, le resulta más natural, humanamente hablando, pero otros que no. Entonces, si nos falta amor, a lo mejor tenemos que pedir que el Señor nos dé eso. Ay, yo con la tecnología estoy medio... No sé qué toqué, que me desapareció, pero vamos a buscarlo de vuelta. A veces las hojas son más, más útiles que esto. Gálatas 5, a ver, las versiones que ustedes tienen, 25, 22, 23. Yo les digo la que yo tengo. Dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Es el Espíritu el que nos da esa capacidad, ¿no es cierto? Gálatas 5, 22, 23. Y fíjense que lo primero de todo, hay una lista larga, pero lo primero de todo es el amor. Y de amar como Jesús, pues pone en nosotros a Cristo primero. El amor encabeza la lista, ¿por qué? Porque si amamos, vamos a tener muchas de estas cosas que vienen a continuación. La vuelvo a leer en mi versión. Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. En el curso que estamos haciendo con las hermanas los miércoles, este martes vamos a juntarnos el martes, porque yo el miércoles tengo algo justo a esa misma hora. Tengo una reunión para el viaje de fin de año con Conexión. No sé si voy a viajar o no, pero estoy en carrera, digamos. Y justamente estamos hablando de todos estos temas que tienen que ver con el amor entre los hermanos. Y es la característica de la iglesia. Se supone que cuando alguien se suma a una iglesia, lo primero que tendría que notar el que viene de afuera es cómo nos interrelacionamos. Si estamos mirando la ropa que trae el hermano, si estamos juzgándonos los unos a los otros, eso se va a notar.
y si nos amamos también se va a notar. A ver, tu versión, ¿qué dice? Reina Valera. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y la tuya? En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Sí, calculo que es la misma que yo tengo. Y vamos a fijarnos en esta. Esta lejilla es la versión popular. ¿Ivana? Es una mezcla para mí de... A ver. Tiene su propia versión, ¿no? Después Sí, no- porque nos falta Gloria Sí. para leer, para que nos lea la versión de ella, que siempre suma tener otra versión. ¿La tenés a mano, Héctor? Sería lindo que Gloria nos lea Gálatas 5, 22 y 23. Ah, mira, acá. Es igual que la que tiene Ivana. Ok. Ah, me fui a eso, con razón. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables, y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Amén. Viste qué linda, cómo ayuda, ¿no es cierto? Porque dice lo mismo, pero lo dice en una forma más coloquial. Léelo de vuelta. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Sí, realmente, ¿no? Si uno conoce a un cristiano en un trabajo, por ejemplo, se tendría que notar a la legua de que, porque miren toda la cosa que va a tener. Si tiene el fruto del Espíritu, va a tener todo eso. Y hay que dejarse trabajar, porque no es natural. Eso es lo que yo quiero que nos quede bien claro hoy. Pertenecemos, como hemos cantado, pertenezco a ti. Entonces, es como que nos corremos de la humanidad, con lo que hemos nacido, con la forma en que nos hemos criado. A veces hay cosas que son genéticas. Yo hablo mucho con Gloria, ¿no? Porque claro, vamos a caminar, ¿no, Gloria? Hablamos un montón nosotros. Y una de las cosas que decíamos, estamos hablando de una familia, ¿no? Que la abuela es de una manera, la hija es más o menos igual, y la nieta, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la nieta? Si se cría en un ambiente en el cual tucu va descendiendo la forma de ver la vida, Ahora, esa nieta, de pronto, cuando pasa el tiempo, conoce al Señor. Entonces, todo eso que fue lo que recibió como herencia, no de plata, sino como herencia de conducta, podríamos decir, evidentemente va a ser transformada, porque ahí dice que El Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Ok, entonces, cuando fuimos criados en un ambiente en el cual siempre estamos de mal humor, siempre vemos el defecto en el otro, porque a mí, evidentemente eso hace que la persona tenga una conducta muy egoísta, en el sentido de egoísta, no de no querer compartir, egoísta de pensar que el mundo tendría que girar alrededor de uno. Pero en realidad, la transformación que tenemos viene justamente por todo lo contrario. Yo no sé cómo hacer para que esto no se me vaya. Fernando, me tenés que enseñar, porque cada vez que me distraigo un poquitito, se me va todo. Tiene muy corta la permanencia. Ahí está. Bueno, entonces, eso tiene que quedarnos muy claro, pero una vez que pertenecemos a Él, tenemos que tener la sensibilidad de que si nos ponemos de mal humor, no, Señor,
sacame de acá, porque esto no es lo que vos querés para mi vida. El amor fraternal nos lleva a estar juntos, lástima que no nos estamos juntando últimamente, pero bueno, el domingo que viene vamos a estar celebrando el cumpleaños del nene, ¿no? Vamos a estar juntos en un lugar distinto, digamos, a estar acá, pero es indispensable que como iglesia tengamos esa confraternidad, que se llama koinonía. La koinonía es estar con un mismo sentir, es que nos importe lo que le está pasando al hermano y de qué manera nosotros podríamos ayudar. Yo estuve estudiando el libro de los Hechos y justamente la iglesia primitiva, que era algo nuevo. ¿Por qué? Porque primero que descubrieron, como yo les comenté hace 15 días atrás cuando compartí la palabra, que ellos descubrieron que no solamente Cristo había muerto por los judíos, sino que además a los gentiles, esos que eran despreciados por ellos, porque ellos se sentían superiores, también para ellos era. Entonces la iglesia primitiva empezó a tener como una invasión de gente que no era de su propia formación, digamos, religiosa. Y debe haber habido algunos problemitas, por eso en las cartas que escribe Pablo tiene que decir tantas cosas que tenían que ver con la iglesia. Pero lo importante es que el poder del Evangelio hacía que empezaran a darse cuenta de que ser hermanos les hacía iguales, de que no había esa diferencia entre los judíos que eran el pueblo elegido por Dios, y estos que eran los samaritanos, que eran más o menos, porque los samaritanos no eran completamente, eran como una mezcla, y estaban los otros, los griegos, toda esa gente de otras ciudades que yo estoy estudiando Hechos, y justamente ahí lo que notamos es cómo el hecho de la persecución hizo que muchísimos cristianos se vayan a otros lugares y prediquen en esos lugares. Entonces de pronto empezaba a haber cristianos en muchos lados, porque la persecución lo que hace es eso. Antes estaban en Jerusalén, ¿no es cierto? Pero en Hechos 1:8 dice, cuando recibiréis poder, hasta lo último de la tierra. Samaria, Judea, Samaria, Samaria, Judea, no sé, el orden, y hasta lo último de la tierra. Entonces, eso empezó a hacer. ¿Y qué era lo que veían? Veían que el poder hacia ese fulano era así, ahora era de otra manera. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que mostrarle al mundo. Hechos 2, del 41 al 47, ¿alguien lo puede leer? Porque eso, en todos esos versículos hay cosas muy importantes. Sí, 2 del 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Bueno, fíjense cómo el templo era un lugar de reunión. Se reunían en las casas, compartían todo, y hacía que eso que era nuevo, porque ellos imagínense que antes tenían ritos, tenían todas cosas que tenían que ver con lo exterior, pero ahora había algo que era de adentro para afuera. No era que yo tenía que hacer algo ritual, sino que la transformación en el carácter, que era de una manera y de pronto era de otra manera. Bueno, eso es pertenecer. ¿Lo lees en esa versión, en ella? Del 42. Del 41 al 47. Y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos.
Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Muy bien, cada vez era más grande. Y nosotros ahora ya tenemos bastantes cosas juntas acá para mandar a la iglesia de Villa, ¿cómo era? Villa. Sí, pero no me acuerdo el nombre. Villa Tranquila. Villa Tranquila, y hay zapatillas, hay ropa, y creo que ya todos los que tenían que traer ya lo deben haber traído, así que vamos a hablar con Mauro para que lo lleve. Pero es eso, es el deseo de compartir y de que otros sientan el amor de Jesús. Padre, gracias te damos porque es tan claro, Señor, lo que tú dices, que no es porque nosotros somos buenos, sino porque el amor hace que hagamos buenas obras. Vos estás esperando de nosotros lo mejor, Señor, porque para eso el Espíritu Santo vino a vivir en nuestra persona, en cada uno de nosotros, para ser ese vehículo de amor, para que los que nos rodean puedan verte, Jesús. Gracias, Señor, porque no es algo natural en nosotros, pero sí, una vez que te pertenecemos, podemos notar esa diferencia, podemos notar que lo que le pasa a mi hermano me interesa, a mi vecino me interesa, a mi amigo me interesa, porque es una forma, Señor, de que llevemos esa buena noticia que es el Evangelio. Saber que en Cristo Jesús tenemos perdón, que en Cristo Jesús podemos tener gozo en medio de la tribulación, que podemos llevar, Señor, nuestras cargas a la cruz de Cristo y que ahí, Señor, las podemos depositar. Gracias porque este mensaje es el que podemos dar, pero siempre y cuando, Señor, nuestro testimonio sea el testimonio de que somos hijos obedientes, hijos que transitamos en esta vida como todos los demás, pero que aún así podemos hacer una diferencia. Gracias, Señor, porque descansamos en Jesús. En su nombre, amén y amén.